Los personajes utilizados en esta historia no son de mi propiedad, anime, manga, música e imágenes no me pertenecen, los créditos para sus respectivos creadores. Capítulo 58. Final de la batalla. Enra incrédulo era testigo del desenlace del combate, desde esa posición que lo limitaba a mantener la forma de un báculo no era ajeno a la masacre que sus ojos observaban. No reconocía a su portador, este no era el Goku con el que convivía todos los días, y claro era que ya le había visto desenvolverse en diferentes contiendas en el pasado y tomar una relativa actitud parecida a la mostrada aquí, pero esto iba mucho más allá de todo lo que pudo haber presenciado en el pasado, precisamente porque en esas variadas ocasiones él contenía sus golpes no para hacer daño, sino para contener esa fuerza sobrehumana y antinatural que era poseedor a la hora de usar más de la debida, pero en estos momentos eso no era así porque ahora las restringidas ofensivas tenían un significado totalmente contrario. La manera en la que usaba sus puños, la destreza que mostraba con su cuerpo, la solidez de su postura y la ferocidad con el que mecía el báculo no eran propias de un primoroso guerrero, sino las de un asesino despiadado, que ataca desde la espalda con sigilo, que susurra el canto de la muerte con su sola presencia y destroza a su víctima con predominante apatía. Eso es en lo que ahora se había convertido. ¿Aún no te vas a morir? ¿Aún quieres seguir con este juego? Tal parece que piensas cumplir tus objetivos a pesar de que ya te he derrotado. Goku masculló, teniendo bajo sus pies a Urashiki, al cual no le dejó chance alguna, y pateó su rostro hasta mandarlo metros más allá. Ahora era una masa de magulladuras, sus finas telas blancas decoradas con toda la sangre que se desprendía de su piel desgarrada, ninguna parte de su cuerpo servía y lo único que funcionaba a medias era uno de sus brazos el cual usó de apoyo para arrastrarse hasta llegar a una roca que le sirvió para recostar su espalda. Aún no puedo morir aquí. Susurró para sí mismo, respirando con fatiga y agonía, cada mínimo movimiento era un tormento inimaginable, aún así, entre todo eso no parecía querer desistir porque ignorando todo lo que su cuerpo pueda estar experimentando, prosiguió. Tengo que lograr mi cometido, así sea lo último que haga. Goku miró fríamente a su rival, ¿qué quería decir con eso? Creyó ciegamente que las cartas del Otsutsuki ya habían sido puestas, pero la verdad es que eso no era así, lo tuvo que haber prevenido, después de todo este sujeto era un total enigma, cualquier cosa se podría esperar y vaya que si no fue así, porque ante sus ojos presenció como Urashiki se arrancaba su único ojo funcional y de esa cuenca un mar carmesí brotó. Goku alzó una ceja, ¿por qué haría tal cosa? Solamente, debo conseguir un poco de ese poder, susurró él con su glóbulo en mano, bajo la atenta mirada del Son que no parecía tener intenciones en detener las raras acciones del marciano. Goku, ¿no deberías detenerlo? Seguramente estará tramando algo. Enra le advirtió con cautela, más poco caso le hizo al consejo del mono. No me importa, después de todo haga lo que haga no me podrá derrotar, solamente alarga más su muerte, además, Goku antes de terminar apretaría su mano libre con fuerza, en sus ojos revivió como una llama infernal ese rencor con igual intensidad que en un principio. Yo aún sigo muy enojado, él debe seguir sufriendo, pagar por todo lo que hizo y no tendré misericordia con el hecho de quitarle la vida ahora, eso sería un alivio para ese desgraciado. Sentenció y Enra comprendió las motivaciones del chico, la ira era ya uno con él, seguiría así hasta que ese sentimiento por fin pueda ser quemado hasta su última gota, y eso parecía estar muy alejado que sucediera e intentar cambiarle de parecer era ahora imposible, lo único que pudo hacer con lo poco que podía fue lamentarse, el azabache bajo los ojos de su afligida alma no caía en cuenta que en la aldea le necesitan, que muchas personas aguardan su bienestar con angustia, al parecer eso ahora mismo no le importaba y solo le importaba seguir con este suplicio. Urashiki aprovechó el cese momentáneo para llevar a cabo lo que tenía en mente, esta era su última vía para intentar contrarrestar ese poder que sobrepasó el suyo, así que apretando más fuerte el glóbulo ocular, lo llevaría a su boca lentamente, para cuando se lo introdujo tragarlo sin siquiera masticar.
Poco tiempo fue el que pasó para que los vientos retornaron con más fuerza alrededor del Otsutsuki, el cual fue cubierto de una poderosa luz que apartó la neblina de su alrededor. Goku a gusto propio se alejó un poco, pero sin dejar de señalar allá donde la figura de su rival se perdía entre el incandescente destello que se generaba de su cuerpo. Pudo sentir el chakra de Urashiki aumentar a proporciones alarmantes. Debía de admitir que no pensó que alcanzara tal magnitud, y más teniendo en cuenta su deplorable estado. Ahora era dueño de tanto poder que una columna de luz se erigió hasta los cielos y apartó las nubes que se interpusieron en su desplazamiento, revelando el despejado cielo tras la bruma. Los vientos cortantes tomaron más magnitud, la dimensión de bolsillo temblaba en respuesta a la hegemonía que fue desatada por su creador y que era demasiada para poder contenerla. El Saiyan entrecerró su mirada cuando notó como de entre la luminiscencia que se generó la figura de Urashiki se alzaba erguida y los ojos de lo desconocido vislumbraron, distinguiendo un trío de luces amarillas que penetraron el cúmulo y se clavaban en él, mientras que de fondo la burlona risa proveniente de esa nueva forma se escuchaba. Por lo pronto solamente encorvó su figura en respuesta, dejó su báculo atrás sostenido con su mano más hábil y en esa posición esperó que Urashiki dejara verse por fin, algo que no tuvo que esperar mucho pues después de la calamidad la contienda se reanudó y lo supo cuando todo rastro de luz se evaporó junto a la silueta del Otsutsuki. La tierra se partió bajo sus pies cuando contuvo ese primer golpe. Una patada que iba en dirección a su rostro y la potencia fue tanta que incluso los vientos cercanos se dispersaron en una pronunciada onda que dejaba ver la nueva fuerza alcanzada por el conquistador de mundos. Goku aprovechó el empuje generado por la colisión para alejarse unos cuantos pasos hacia atrás, ahora viendo con una mejor perspectiva la cosa en la que se había convertido su contrario. No solo era el desproporcional chakra que desprendía, sino que su fisonomía cambió totalmente. En su frente se hallaba una hendidura donde un ojo con anillos rodeándole su esclerótica se entrelazaban en compañía de un fondo radiante como la luz del estival amanecer, sus expresiones decoradas entre un rayado oscuro que terminaban de ser compuestos por unas retinas bañadas en renacida furia. Son Goku, empezó a hablar Urashiki, que moldeó en un efímero momento en su palma derecha una lanza de chakra casi de su altura. Te haré pagar por todas las ofensas que has cometido contra mí, no dejaré que salgas ileso de este lugar y si debo morir, tú lo harás conmigo. Amenazó con voz rasgada, sus palabras llenas de ansias. Al parecer el nuevo nivel alcanzado le hizo reanimar la voluntad que había sido quebrantada. Pero una expresión de enojo se suplantó al momento de percibir que el Saiyan no mostraba algo diferente que no sea esa mirada serena, estaba tan relajado aún después de presenciar su nuevo poder. Eso le hizo apretar los dientes con aversión, ya estaba cansado de ese maldito menosprecio. Al parecer te has sanado de todas tus partes. Habló antes que Urashiki se le adelantara, desplazando sus ojos en las extremidades de este último. Ya no tenía ningún hueso roto, eso le hizo expresar una pequeña sonrisa. No pasa nada, solamente te debo volver a romperte los huesos una vez más, no es que sea algo complicado de lograr. Sus ofensas eran alimento para la cólera de su rival que le fulminó. La arrogancia de ese ser inferior le infligió un descontento gravísimo pues no solo se burlaba de él, sino de toda su raza y eso no lo permitiría pasar por alto, aunque no pudo evitar estremecerse levemente. No era una reacción propiamente de él a pesar de la incongruencia que eso pueda significar, pues su cuerpo solo era el que respondía a ese pasado cercano, como si supiera que si se dejaba golpear nuevamente volvería a sentir ese sufrimiento agónico que no quería experimentar de ninguna manera y atendiendo a esa plegaria de su alma pondría más atención a los movimientos de Goku y tomaría la iniciativa de esta nueva ronda de la batalla. El Saiyan parecía darle ese privilegio, pues solo retomó una postura defensiva. Te haré tragar tus malditas palabras, juro que haré que te tragues cada ofensa que hagas contra mí.
Un borrón de la figura de Urashiki fue lo que quedó al momento de desplazarse con las nuevas latitudes a las que podía llegar. Esta vez no atacó de manera directa, en cambio, se colocaría a las espaldas del joven y le buscaría dañar desde un punto ciego, mas su arma no alcanzó su objetivo y solo golpeó el aire pues, como si poseyera un tercer ojo en su nuca, Goku había agachado su figura en último momento y antes de que el Otsutsuki se pudiera recomponer daría media vuelta y en ese proceso abalanzó su báculo en contra del lado lateral del abdomen enemigo. No obstante, en esta ocasión actuó a tiempo y retrajo su lanza hacia esa zona, logrando que la fuerza del báculo no se descargara sobre su cuerpo. La colisión de ese poderío ocasionó que retrocediera un poco y tomando como ventaja las distancias, se elevaría por los cielos precipitadamente hasta alcanzar una altura considerable. Desde allá abajo Goku no dejaba de verle y meció su arma entre sus dedos en espera del siguiente movimiento enemigo. Una concentración de chakra de naturaleza eléctrica empezó a manifestarse en el cuerpo del Otsutsuki que rápidamente pareció transmitirse en el firmamento, invocando ese mismo elemento en los rojos cielos que comenzaron a partirse con un ruido ensordecedor para que de un momento para otro miles y miles de descargas comenzaron a descender cual una torrencial lluvia por todo el campo de batalla, caóticas y desenfrenadas, todas con un mismo punto en donde impactar. Goku rápidamente empezó a correr hacia el frente, esquivando los truenos que se le eran lanzados a una rapidez mayor que las de los incandescentes rayos que al chocar con la corteza la partían y hacían emerger fuego en el árido suelo y estrujaban todo el entorno que se mecía ante la tormenta elaborada por el nuevo poder que estaba siendo desplegado sin precaución, pero que ninguno lograba impactar donde debía, pues al hacerlo simplemente la silueta del chico se desvanecía como si de un fantasma se tratara o en otras ocasiones el báculo imbuido por su propia vitalidad desviaba esos ataques y cuando cesó el caótico movimiento del Otsutsuki el escenario era recubierto por una extensa capa de humo que imposibilita ver algo, solamente destellos eléctricos iluminaban solo un poco de la totalidad de la devastación. No había rastro de Goku a medida que los segundos pasaban, le había dado. Urashiki no estuvo convencido de esa idea, porque sus ojos bendecidos por el poderoso Byakugan no dejaban de moverse con desespero en busca de la inexistente figura del Saiyan la cual se presentó a espaldas suyas en un parpadear. Urashiki lo sintió casi al instante, un frío fatídico recorrió su columna cuando esos ojos se posaban sobre su espalda y rápidamente intentó volverse hacia esa sensación que en tan poco tiempo ya conocía perfectamente, más fue recibido por un fuerte golpe del azabache, que tenía claras intenciones de impactar contra sus pulmones, pero los reflejos adquiridos le salvaron en esta ocasión y su lanza fue la barrera que impidió que las manos de Goku le alcanzaran, pero no salió impune de la destreza empleada por el genin ya que su consolidación fue evaporado otra vez y el puño del chico siguió hasta lograr golpearle, pero ahora con mucha menos intensidad que la propuesta en un principio y solamente le logró mandar hasta la superficie en la cual chocó de pleno. Lo único bueno de todo esto es que no sufrió los verdaderos estragos que poseía tal potencia. Es demasiado fuerte, incluso en esta forma aún me tiene contra las cuerdas. Urashiki decidió ceder un poco mientras calmaba el estridente ardor, sin despejar la mirada del azabache que descendía con calma hasta posarse un poco alejado de él. En la zona afectada se pudo ver claramente una mancha roja. A pesar de la pérdida de potencia ese ataque logró causarle daño a su cuerpo, aunque no era algo grave, pero entendía que si se dejaba dar de lleno sin duda sería su fin. Eso le molestó de sobremanera, ni siquiera con todo su potencial liberado podía cambiar la situación, él le seguía teniendo en sus manos. Debo de admitir que sus habilidades han aumentado mucho, antes ni siquiera hubiera podido reaccionar a esos ataques. Hablaba en su mente Goku, repasando la agilidad del Otsutsuki. Da igual, solamente debo superar su velocidad, con eso bastará para terminar con esto.
Al cabo de esa reflexión se lanzaría en contra de un ya recuperado Urashiki, que al verle venir hizo nacer desde sus palmas más de su poder, que tomaron la forma de esféricas figuras que buscaron frenar al son, pero esas arremetidas eran esquivadas fácilmente mientras que las explosiones generadas recubrían su figura. Era un contraataque muy predecible para alguien como el joven de la hoja, que aprovechó esa cortina a su favor para infiltrarse en la postura de Urashiki, y al estar lo suficientemente cerca, lanzaría un fuerte golpe en dirección al pecho de su rival, que trató de defenderse ante lo repentino de la aparición de Goku, cruzando sus brazos, algo que fue inservible porque en último momento el chico desvió el trayecto y la potencia fue empalada en el riñón, abajo, en donde la defensa propuesta no alcanzaba a cubrir. No solo había sido un simple y común golpe limpio, claro que no, eso era a lo que se le llamaba destreza en combate, pues nadie se hubiera esperado tal presión. En menos de medio segundo cambió la línea de seguimiento que llevaba su brazo y logró que el peor escenario para el Otsutsuki se hiciera real. Los ojos parecían querer salirse de sus posiciones cuando los nudillos del apacible Goku transmitieron toda esa fuerza en sus intestinos, el aire se le escapó de sus pulmones y la sangre emergió una vez más de su boca, cayendo ese vómito carmesí en el frío rostro de Goku, que no se inmutó ante eso, y cuando la extremidad del chico fue removida de esa zona dejó caer su cuerpo hacia adelante, evitando que chocara contra el concreto por el cuerpo del Saiyan que le sostuvo. La visión de Urashiki ahora vivía en una oscuridad profunda y constante, su ser entero estaba totalmente flácido, sin fuerza alguna que lo mantuviesen, y sus brazos cayeron a cada lado. La cabeza estaba posicionada en el hombro de Goku, del cual manchaba sus prendas por la frágil cascada de sangre que aún seguía descendiendo desde sus comisuras. Definitivamente no había sido un golpe nada suave, todo su interior gritaba en súplica, y de allí la tensión que expresó con la simple idea de ser impactado por su enemigo, y ahora una vez más se hallaba a su merced. Aunque de cierto modo debió de agradecer que el golpe fuera colocado en ese costado de su abdomen, si en vez de eso hubieran sido sus extremidades superiores las que recibieran el impacto, seguramente ya no tuviera manos, y ese hecho también dejaba vía libre a pensar que el chico lo quería así, porque fácilmente ese pudo haber sido el fatal final de Urashiki. Oye, no me digas que eso es lo único que puedes hacer. Vamos, sé que puedes distraerme un poco más, aún queda mucho por terminar aquí. Goku habló en un suave susurro que fue suficiente para que penetraran en el subconsciente de Urashiki, reconociendo en su inconsciencia esa voz que le hizo palidecer por encima de su sufrimiento, y lo más rápido que pudo recobró la noción y se alejó forzosamente hacia atrás, agarrándose la barriga con ambas manos fuertemente mientras trataba de apaciguar el ardor que se implantó en sus entrañas, pero eso parecía no cumplirse y finalmente cayó de espaldas por ese malestar que se extendía en todo su cuerpo. ¿Qué risa me das? Tanta confianza para nuevamente perderla. Seguía diciendo el Son, y acortando la distancia le tomaría con fuerza de sus cabellos, haciendo que el rostro de un indefenso Urashiki estuviera a escasos centímetros del suyo, notando como de ese dorado Byakugan lo único que quedaba era terror, incapaz de poder reaccionar a la anomalía que tenía ahora enfrente. Me das tanto asco, eres tan repugnante que el solo hecho de tenerte enfrente me dan ganas de escupir. Los insultos ahora parecían haber tomado el rol de sus golpes, palabras que allanaban en lo más profundo de su enemigo, el cual estaba siendo una vez más humillado por este supuesto humano, porque esto era así. La frustración embargaba su alma como nunca antes se había visto, en todos los milenios que ha existido y vivido, nunca había sido tratado de tal forma, su poder era superado y no por poco. Ahora él, autoproclamado ante los que se beneficiaban de los dones de su clan como un dios, era apalizado por este niño, un maldito niño el cual volvía inútil todas las técnicas con las que nació.
Un nuevo golpe se presentó, la nueva colisión había sido impactada en la sien del Otsutsuki, tan rápido y certero como cualquier golpe que él infringiera y la presión de su interior fue tal que la sangre escapó por el oído contrario del Otsutsuki, su cara nuevamente se incrustó en el terreno por la fortaleza de ese azote, su vista otra vez se tornaba borrosa, señal de que caería por tercera vez en la somnolencia, pero eso fue evitado por el son, que le agarró con más ferocidad nuevamente de su cabello y le acercó a él. Mírame a los ojos, quiero que mires al verdugo que acabará contigo y te hará sentir la peor sensación de todas. Ahora fue un rodillazo en su pecho que provocó que otra bocanada de flujo sanguíneo emergiera, y el impacto logró desprender los pies del Otsutsuki de la tierra para así ser azotado por una patada que le mandó incrustarse en una roca que se desmoronó al instante. Goku con sus ojos bruñidos en una misteriosa presión se clavaban en la destrucción a la par que se acercaba en dirección de su presa, pasos tranquilos, como si no tuviera prisa por darle fin a la masacre, aunque en un momento dado detuvo su andar debido a que entre la pequeña devastación el muy lastimado cuerpo de Urashiki se alzó por los cielos en un vuelo torpe. Goku le siguió con desinterés, ese sujeto era muy terco, no entendía el por qué llegar tan lejos sabiendo la enorme distancia que hay entre él y una victoria. Maldito Son Goku. Un grito cargado en frustración y rabia iracunda se desplegó por todo el yermo rojo en compañía de una corriente de aire feroz, y los cielos crujían ante el chakra del errático Urashiki que ya no poseía cordura alguna en su mirada. No dejaré que me sigas humillando, no a mí, no sabes con quién te estás metiendo. Con misma intensidad exclamó por todo lo alto, mientras que alzando sus manos empezó a manejar gran cantidad de poder profanado por la incapacidad y frustración en contra de Goku, sentimientos que parecían aglomerarse en ese punto por encima de su cabeza de la cual una esfera creada por la oscuridad de su existencia se iba formalizando cada vez más y más grande. Alrededor del albino el ambiente se volvió más sofocante y el aire se tornó caótico, la gravedad del entorno pareció cambiar, pues grandes trozos de tierra se elevaban en dirección del tractor, que era generado en los cielos, y la luz lunar característica de la dimensión palideció por la negrura de esa orbe que en poco tiempo alcanzó unas proporciones exageradamente grandes. Todo el chakra de Urashiki estaba puesto en este último ataque que tenía toda la intención de destruir todo a su paso sin remordimiento alguno. La dimensión empezó a colapsar por tal muestra de poder que había alcanzado una escala fuera de todo entendimiento de este mundo. Quería destruir al desgraciado de Son Goku que, ante todo lo que se le iba a dirigir, no temió ni se mostró alterado, su expresión nunca cambió. Deja de verme de esa manera, tú no eres nadie, eres un simple ser inferior y vamos a ver qué tan capaz eres ante esto. Dijo por última vez y sin más lanzó todo ese mal con un objetivo claro, recorriendo un trayecto fijo en casi nada, algo sorprendente teniendo en cuenta la masa que ese ataque poseía y que buscaba chocar en contra de Son Goku, y así fue. La consiguiente explosión se expandió hasta abarcar gran parte de ese mundo sangriento y su incandescente fulgor emergió como un amanecer brillante en el horizonte, una colisión que tenía la potestad de acabar países enteros de un santiamén, donde los ninjas más capaces se verían inútiles y Urashiki creyó firmemente que algo así sería suficiente para someter a Goku, no le veía capaz soportar esa descarga de energía, que era suficiente para arrasar y doblegar cualquier rival que tenga enfrente, y solo se debía de apreciar las suscitadas erraciones por todo el campo que se generaban por la potente onda que echó y apartó de esas tierras a las tinieblas. ¿Ese es todo lo que me puedes ofrecer? Tanto esfuerzo y solo lograste destruir mi ropa. La voz nació y así de rápido como apareció la destrucción, así de rápido se esfumó. Urashiki amplió su dorada retina hasta más no poder, incapaz de dar fe a la imagen que hizo desvanecer toda esperanza y alivio. Su cuerpo fue presa de un malestar que se plantó en su corazón e incapaz de moverse seguía observando sin la valentía suficiente de despejar su atención en el pronunciado cráter calcinante que se dejó apreciar cuando el poder de Goku apartó toda cortina de polvo y escombros que
que pudiera ver, mostrándose impune y sin ninguna herida sobre su piel más que sus ropajes totalmente dañados, con sus ojos perdidos en una fría expresión, y la angustia de Urashiki se manifestó de manera más alarmante cuando le perdió de vista, incapaz de poder encontrar la posición hacia donde se había ido. Sus ojos se deslizaban por todas partes, y su cuerpo no dejaba de girar una y otra vez, tratando de encontrarle, tratando de evitar que ese monstruo se acercara a él. Sabía lo que pasaría si eso ocurriera, sabía lo que era capaz ese demonio si posara sus garras sobre su cuerpo y le profane de la forma más despiadada posible. No quería eso y rápidamente su deseo de hallar el paradero del Saiyan le jugó en contra, viendo cómo entre la oscuridad y el rojo panorama veía a alguien moverse y sin la capacidad de poder razonar empezaría a lanzar golpes al aire sin destino alguno cada vez que captaba esas siluetas, pero era obvio que no alcanzaría nada porque esas imágenes que se le presentaban eran simples creaciones de su delirio, nada más que eso, y de forma inesperada el mal que tanto buscaba se presentó en donde menos se lo esperaba, pues tuvo frente a frente esa mirada otra vez, señalándole con desprecio y repudio. En ese corto tiempo supo por fin que todo esto había sido un suicidio, porque él ni cuando dio lo mejor de sí para intentar conseguir un sueño imposible de lograrse y ante la angustia que se apoderó de su ser intentaría darle un salto hacia atrás para alejarse del monstruo, pero eso no fue posible. Su cara fue brutalmente demacrada por el avance del brazo del joven que se extendió con gran impulso, estremeciendo su cabeza y sintiendo como su cuello parecía romperse como el débil roble de un reseco árbol. El próximo punto a dañar fueron sus costillas, las cuales se pulverizaron ante la arremetida del báculo que replegó su dureza, y el cuerpo de Urashiki se meció hacia ese lado del golpe, gimiendo de dolor a la vez que presenció como la figura de su asesino desaparecía, sabiendo dónde estaba al momento en el que uno de sus brazos fue sostenido firmemente, y al girar su cabeza a un lado solo fue capaz de presenciar el comienzo del atormentable momento, porque bajo un quiebre horrendo se le hubo sido arrancado ese apéndice ridículamente fácil, con esas manos que brillaban por la sangre que se escurría. El ardor se presentó y el alarido fue más grave que antes, rompiendo el firmamento. Era una escena repugnante donde los restos de los huesos que quedaron del desgarre colgaban libremente bañados por la sangre que no paraba de salir a borbotones, mas el heraldo de la muerte no mostraba misericordia o duda alguna porque otra vez se movilizó, ahora a sus espaldas y llevando todo el peso a sus rodillas le rompería la columna. Por un momento sintió que le partiría en dos cuando el quiebre en ese hueso se dio y el sonido que se generó en la rotura fue oído en toda la dimensión que ahora sería de telón de fondo para una escena grotesca que evocaría en cualquiera repulsión. Al final de eso, el cuerpo de Urashiki cedió ante la gravedad y cayó sin oposición alguna, casi al borde del colapso, y para cuando por fin tocó la superficie un torbellino descendió precipitado, desahogándose esa fuerza en su cuello y pecho. Había sido su enemigo que destrozó en ese brusco aterrizaje su garganta y pulmones, imposibilitándole evocar ruido alguno al ser acribillada la faringe y tráquea. Ahora solo quedaban ahogadas súplicas mientras se revolcaba ante la tortura que vivía. No debiste volver a la batalla, te hubieras ahorrado todo esto. Goku habló mientras rodeaba el cuerpo desfigurado de Urashiki, que era cubierto casi por completo de su propia sangre, mientras que seguía pataleando con agonía bajo los impacibles luceros del Saiyan, que seguía mirando sin remordimiento la atrocidad que acababa de cometer. Enra en su transformación de báculo, no fue capaz de mantener la mirada en esa imagen, prefirió ignorar todo lo que ocurría, aunque no parecía lograrlo porque su cuerpo era presa de una incomodidad palpable. Esto ya se estaba yendo muy lejos, no creyó capaz que él pudiera protagonizar esta escena. Ahora mismo se preguntaba si de verdad era compañero de un joven alegre, cálido y amable. Ahora mismo todo eso parecía perderse, porque lo único que quedaba era tal cual su nombre lo indica, un demonio.